Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de España. Ahora sí, España ha sido un equipo agresivo, ha sido un equipo que de verdad se ve el talento de los jugadores que tiene. El otro día no vimos talento más que dar 3-4 pases y ahora sí, España se ha convertido en una de las favoritas. Si en el otro vídeo decíamos que al final para ser favorito los rivales te tienen que considerar favorito, no senterte tu favorito, creo que después del partido de Arabia Saudí, que al final pues también es una selección menor, pero contra Cabo Verde no fuiste superior, realmente se vio una superioridad y una demostración de poder, porque al final durante los primeros 30 minutos España juega a un ritmo altísimo y mete 3 goles y a partir de ahí pues se acaba un poquito, se bajan las pulsaciones. Pues fue un partido que era un puro trámite, pero que al final pues ganas 4-0, dejas buenas sensaciones y al final te encaras contra el partido de Uruguay, con Uruguay jugándoselo todo y tú con una confianza máxima en lo que tienes que hacer. A nivel de cambios, pues se vio una España ya a nivel individual mucho más agresiva y mucho más incisiva. Si te pones a mirar, pues Pedro Porro es mucho más vertical que Marcos Llorente. Al final Marcos Llorente apenas se incorporó al ataque en el partido de Cabo Verde y Pedro Porro estuvo todo el rato cerca de Lamine Yamal. Dani Olmo por Pedri, pues al final es lo que te da Dani Olmo, es verticalidad, es romper al espacio, es jugar, asociarse, pero buscando romper, y Pedri es más un jugador que te da equilibrio dentro del juego. ¿Qué es lo que pasó durante el partido contra Cabo Verde? Pues que al final tú tenías todo ese equilibrio todo el rato, pero no tenías gente que te rompiera más de Cucurella. Entonces al final pues metes dos jugadores ya en base que son mucho más agresivos, pues eso te da mucha más verticalidad ataque, y al final si luego metes Lamine Yamal y Alex Baena en vez de Gavi y Ferran Torres, que son dos jugadores más de asociarse, de tener el balón y no de buscar unos contra uno y encarar, pues todo eso España lo vio reflejado en su juego. Aquí vemos la primera imagen del partido. Fijaos que esto es segundo 33 de partido. Lo que quiero que veáis aquí es esa amplitud que tenía España. Al final el partido de Cabo Verde, Ferran se metía bastante por dentro, Marcos Llorente no acababa de doblar, Gavi se metía como extremo, y sí que es verdad que Cucurella pues es bastante parecido a lo que aquí vemos con Baena y con Cucurella, pero daba la sensación de estar muy apretados y muy juntos. Y al final España lo acabó pegando. Fijaos aquí que al final Arabia Saudí está muy estirada, desproteges la zona de la frontal de área, que hubo muchas finalizaciones desde fuera de área, y tienes gente en el remate, que uno de los goles que viene pues es una jugada así que la acabas picando y acaba siendo gol. Otra de las claves fue cuando llegábamos a esta situación de centro con la amplitud que generábamos, los jugadores de dentro eran muy verticales, muy pesados. No sé cuántas veces al llegar a esta situación Dani Olmo, Baena y Oyarzábal eran jugadores que todo el rato estaban buscando atacar la espalda. Sabían que con Lamine Yamal tiene muchísima facilidad para picarla, es un buen centrador, ya no solo es buen finalizador y buen regateador, sino que es un jugador que en esta situación como la que tenemos aquí es capaz de sacarte un pase filtrado, y eso lo sabían los jugadores de ataque, y esto lo que hacía era que todo el rato estuvieran rompiendo. Además, fijaos aquí como Pedro Porro y Pedri están cerca para poderle dar una salida, y todo el rato estaban buscando llegar a Lamine Yamal, que Lamine Yamal intentara buscar ese 1 para 1, y si no, pico centrito o la dejo atrás para poder finalizar. Fijaos aquí que el cambio es total en la zona de inicio. Pedro Porro mete una diagonal de 40-60 metros a Alex Baena. Esta jugada no acaba en gol, pero es una diagonal muy clara, y fijaos como Alex Baena y Oyarzábal rompen al espacio. Eso es muy importante porque el otro día contra Cabo Verde sí que es verdad que Cabo Verde te presionaba en un bloque más bajo y no te venía a buscar tanto, pero cuando tú eres vertical y eres agresivo, no dejas que el equipo se repliegue. Y fijaos aquí que es una diagonal. Normalmente el otro día contra Cabo Verde hubiéramos subido, tocando y dejando que el equipo se hundiera, y aquí fuimos muchísimo más verticales, incluso en campo abierto, sin esperar a llegar a campo rival. Y pues una de las claves, obviamente uno de los cambios más grandes, es Lamine Yamal. La entrada de Lamine Yamal creo que revoluciona a España. Es un jugador con mucha hambre, que está buscando constantemente pues meter gol, dar una asistencia, y creo que tiene ganas del Mundial. Creo que para tener 18 años está siendo el motor de España. Ves a jugadores veteranos como Rodri y Pedri, que son jugadores que tendrían que tirar del carro y saber darle el ritmo de partido, y las sensaciones de que quieren jugar muy tranquilos, no perder balón, no dejar que los rivales te hagan contras, y al final este tipo de partidos es mejor hacer como hicimos el otro día. Oye, primeros 20-30 minutos sentencio el partido, meto 2-3 goles, que ya me sienta cómodo, y aquí ya sí que intento dormir el partido, que es lo que se hizo, a no como en Cabo Verde, que al final
jugábamos a un ritmo bastante lento, de lado a lado, esperando a que el rival se canse, y al final lo que haces es que el rival cada vez se va sintiendo más cómodo y tú te vas sintiendo más agobiado porque el reloj pasa. Y creo que es importante contra este tipo de selecciones saber hacer esto. Luego aquí, pues lo que hablábamos, ¿no? Lamine Yamal y Alex Baena, los extremos bien abiertos. Fijaos aquí todo el espacio que se ocupa. No es lo mismo ocupar un espacio cerrado con Gavi, que no es un encarador, y Ferran Torres, que estaba a pierna buena, con dos jugadores que son verticales. El perfil de extremo fue muy diferente. Ahora mismo, viendo la lista de la selección y viendo lo que tenemos, para mí los titulares tienen que ser Alex Baena y Lamine Yamal. Sí que es verdad que Nico Williams, pues al final también es un jugador que encaja bastante en esto, pero creo que el ritmo que trae Alex Baena y además la agresividad que se le vio el otro día en el partido, creo que Baena no es tan protagonista porque Lamine Yamal pues, es un escándalo y Oyarzábal además hace un doblete más asistencia, pero Alex Baena estuvo todo el rato durante todo el partido ofreciendo situaciones de ataque, que esto lo que permitió es que, como le tenían que defender a él, liberara mucho más a sus compañeros. Aquí fijaos la jugada del gol, otra de las claves. Oyarzábal no estaba constantemente pegado con sus dos centrales en el partido de Cabo Verde. Si no habéis visto el vídeo, pues os recomiendo que lo vayáis a ver para poder ver las diferencias, pero Oyarzábal estaba todo el rato fijando a sus centrales. Durante el partido contra Arabia Saudí salía, venía a recibir, podía girarse en zona de tres cuartos, rompía el espacio. Eso fue un Oyarzábal totalmente diferente. Y al final, pues cuando tú tienes dos extremos que son mucho más verticales, que son muchos más encaradores, y tu delantero participa mucho más en esa zona de actuación de balón, cuando tú tienes también Dani Olmo, que son jugadores de romper esos cambios de posición que desequilibran cualquier defensa, lo puedes hacer mucho más. Cuando tú detrás tuyo tienes jugadores que son muy posicionales, si tú vienes a recibir, lo que vas a hacer es atraer. Con lo cual, yo creo que Oyarzábal se sintió mucho más cómodo en este sistema. Fijaos aquí, esto es algo que vemos bastante recurrente en este canal, las 4 imágenes. Aquí Oyarzábal viene a recibir, descarga de cara y rompe al espacio. Esto es importantísimo porque Oyarzábal es un jugador que esto lo sabe hacer muy bien y que además se siente muy cómodo en este tipo de situaciones. Alex Baena le mete un pase al espacio a Oyarzábal. Oyarzábal llega a situación de centro, importante, centrar, finalizar, que esto también España el otro día no lo hacía. Llegaba aquí, pase atrás, tal, y volvía a dormir la jugada. Aquí empezó a ser vertical. Fijaos que el pase de Oyarzábal es en el 9.49 y en el 9.57, es decir, en 8 segundos España pasó de estar en campo propio, medio campo, a finalizar y meter gol. Y esto se debe a la rapidez de la jugada. Descargo de cara, rompo, ataco espacio, llego, pongo centro y pues Lamine Yamal llega bien y acaba marcando. Pero esto es importante que España lo tenga porque si no, los rivales se nos incrustan atrás, te acumulan mucha gente y al final se vuelve bastante difícil generar situaciones de ataque claras. Fijaos aquí esta imagen de Opta Analyst, aquí lo que tenemos es la jugada, pero es un poquito para que veáis ese reflejo de lo rápida que fue la jugada. Aquí lo que os comentaba antes, fijaros, tiene balón Lamine Yamal y otra vez Dani Olmo rompiendo espacio. Dos jugadores en área, una salida fácil atrás. Fijaos que la diferencia entre Cabo Verde y Arabia Saudí es que Arabia Saudí no podía estar en su campo. Éramos tan verticales que no le daba tiempo a estar replegado. Porque cuando Cabo Verde se desorganizaba o tenía situaciones en las que no era capaz de tener ese 5-4-1 que marcaba, nosotros nos esperábamos, dejábamos que se replegaran y una vez replegados intentábamos romperles. Y ahí es muy difícil romper a cualquier selección. Ahora, si tú no esperas a nadie, esto lo que genera son desequilibrios. Aquí el otro día lo que veíamos es que todo el rato el juego era por dentro, que todo el rato los jugadores estaban estáticos y aquí jugamos por fuera, fijaos en amplitud Lamine Yamal y como aquí ya hay jugadores rompiendo, ofreciéndole líneas de pase. Todo esto lo que genera son desequilibrios en la línea defensiva. Para mí esto fue lo que necesitaba España en el partido de Cabo Verde y es lo que ha demostrado y para mí esto es muy importante porque de verdad ilusiona y da a pensar que España pues, puede estar entre ese top 3, top 5 de este mundial. Y aquí, importantísimo, los tiros desde fuera del área. Hemos visto una imagen antes también con Lamine Yamal, cómo buscaba situaciones de finalización. Aquí Oyarzábal, lo que os comentaba,
viene a recibir, consigue girarse y una vez se gira, finaliza. Esta es una que le saca el portero muy bien, pero fijaos como aquí hay un cambio muy grande. El partido de Cabo Verde, Oyarzábal no se movió en todo el partido de la zona con sus centrales. Cuando tú haces esto, lo que pierdes es a tu jugador. Y fijaos como Dani Olmo ya le está rompiendo y como tiene Cucurella y Baena abiertos, también hubo un cambio muy grande, sobre todo en mentalidad y en lo que se quería conseguir. Y aquí, pues 3/4 de lo mismo. Fijaros que todos son jugadas de los primeros 20-25 minutos, porque España, ya os digo, sentenció el partido en 25 minutos y a partir de ahí, pues sí que es verdad que se volvió esa España más monótona, más de mover de lado a lado, pero es que al final es lo que hay que hacer. Metes un 3-4-0, a partir de aquí tienes tú el balón, te estás tranquilo, que no ocurran muchas cosas, porque si llevas el partido loco en 2 o 3 contras, igual se te va el partido, un partido que tienes 3-4-0, se te pone 3-1 o 3-2 y empiezas a temblar, entonces todo lo que has conseguido lo pierdes. Oye, 3-4-0 y a partir de aquí la prisa la tiene el rival, yo estoy cómodo. Ven si quieres, toco de lado a lado, que el rival venga y que sea él el que cometa los errores, no que yo me los fuerce. Aquí al final, por ejemplo, en esta jugada, recibe Baena y ya Oyarzábal le está moviendo. El otro día contra Cabo Verde es que esto no lo vimos. Y aquí, pues a nivel estructural, vemos clarísimo ese 4-3-3, que era lo que veíamos el otro día, pero ya en una situación, una ocupación de espacio mucho más racional. Fijaos que hay salida atrás con Cucurella, hay pase por dentro con Dani Olmo y hay pase a la espalda con Oyarzábal. Es imposible defender todos los espacios en el fútbol. Y aquí España ataca todos los espacios en el fútbol. Esto lo que te permite es que puedas ser vertical y que desorganices a las defensas rivales. Y aquí, pues, otra jugada en la que os digo lo de defender todos los espacios. Es imposible que cualquier equipo te defienda esto. Tú aquí tienes, en el segundo palo te está entrando Dani Olmo, Baena y Cucurella. Tienes abierto a Lamine Yamal y tienes a Pedro Porro en zona de finalización. Fijaos que incluso el jugador que está por dentro, que creo que es Oyarzábal, está en situación de recibir un balón. Si habéis visto el vídeo de la semana pasada que analizábamos España, hay una jugada por dentro que hay 4 o 5 jugadores que no están en línea de pase. Esto lo que te hace es que no puedas jugar, no puedas sorprender al rival. Aquí, al rival le estás obligando a defenderte a Lamine Yamal por fuera, a defenderte el posible centro, a defender el posible chute desde fuera del área y a defender a los que te entran a rematar. Cuando tú generas todas estas dudas sobre el equipo rival, lo que se generan son espacios y oportunidades donde tú puedes hacer daño. Y aquí, pues fijaros una imagen desde otra perspectiva de la misma jugada, como aquí, si el balón le va a Lamine Yamal ya está en posición de encarar. Fijaos cómo aquí Oyarzábal ha hecho ese desmarque de ruptura, arrastra gente, incluso si lo hubiera intentado filtrar el pase se queda solo contra el portero, y como en segundo palo te están entrando Cucurella, Dani Olmo y Alex Baena, que es un cambio muy grande en comparativa con lo que vimos la semana pasada. Y aquí, pues otra vez lo que os comentaba de Alex Baena. Alex Baena pues no fue el jugador que más relució, pero en esta jugada estaba todo el rato levantando las manos, pidiéndole al pie, y sobre todo fijaros a Baena cómo está atacando ese espacio, cómo rompe, cómo la está pidiendo, cosas que no se vieron el otro día. Y aquí Dani Olmo también te está rompiendo el espacio, te arrastra gente y te permite liberar espacios. Y fijaros aquí a nivel estructural cómo es el cambio que hacía España. El otro día España, los jugadores más abiertos y más verticales eran Cucurella y Ferran Torres. Aquí Cucurella y Pedro Porro estaban por dentro, alternando mucho la posición con sus extremos, cosa que esto pues también genera desajustes por dentro, y como todos los jugadores están a diferentes alturas. Esto lo que te permite es poder jugar. Aquí en esta jugada, por ejemplo, puedes filtrar a Dani Olmo por dentro, puedes buscar a tus extremos, hay mucha más variabilidad y España tenía una ocupación del espacio mucho más racional. Más que si lo quieres contar como un 2-3-2-3, que al final pues es la manera en la que aquí lo he dibujado, porque también se podría haber hecho con el 4-3-3, porque también se ve bastante bien los dos interiores, el pivote, todo esto al final es más como uno lo quiera contar y como lo quiera reflejar en la imagen, pero lo importante es esa ocupación bien ancha. Es muy difícil defender esto y al final cuando tienes jugadores que te rompen al espacio, fijaos aquí
que Dani Olmo en ese espacio entre central y lateral puede romper, que Lamine Yamal puede romper, que Pedro Porro incluso puede romper en ese espacio, y esto lo que hace es que genera muchos más dudas a las defensas rivales, y lo que te permite es poder filtrar con mucha más facilidad. Lo mismo que veíamos en la imagen de la primera parte, donde Pedro Porro metía una diagonal a Alex Baena. Fijaos aquí, el central filtra un pase que supera toda la defensa rival, atacamos espalda de una manera mucho más vertical. Esta jugada no acaba en gol, pero al final es lo que hablábamos el otro día. Si tú generas 30-40 ocasiones, es muy normal que marques gol. Si generas 7-8 ocasiones, pues es muy difícil que acabes teniendo gol, y más contra una selección que se te encerraba muy atrás. Aquí, ¿me vienes a presionar? No te doy ni la opción. Oye, soy vertical, aprovecho ese espacio a la espalda. Cositas que pues faltaron en el partido del Cabo Verde. La sensación era que hubiéramos filtrado por dentro, hubiéramos avanzado con la defensa rival, y esto nos ahogaba a nosotros mismos. Otra jugada donde se ve lo mismo. Soy bastante pesado con esta idea, porque al final la semana pasada fui bastante crítico con que faltó esto, que faltó más agresividad, más verticalidad en los movimientos de los jugadores de España. Y fijaros, aquí esta es una jugada que viene de Cucurella, Mikel Merino se gira y de primeras juega a Ferran Torres. Esta es la jugada que falla en el 1 contra 1 contra el portero, pero somos mucho más verticales, y además tienes dos jugadores rompiéndote el espacio. Esto lo que nos permite, otra vez, es atacar las espaldas de la defensa. Y aquí España es donde tiene que empezar a hacerse fuerte y no dejar que los rivales se te replieguen y se te enquisten en esa zona de área. Al final, cuando la primera parte tuvo ocasiones para chutar desde fuera del área, constantemente estaba chutando desde fuera del área, chutó Rodri, chutó Pedro Porro, chutó Baena, chutó Oyarzábal y chutó Lamine Yamal. Creo que cuando tú en la primera parte chutas 7, 8, 9 veces desde frontal de área, el rival al final lo que hace es salir un poquito más, alejarte de esa zona de finalización, y ahí lo que te permite son situaciones como esta donde puedes atacar la espalda del rival. Esta imagen ya es del final del partido. Aquí ya os digo, metemos el gol de córner con Cucurella, que tampoco lo he metido porque es simplemente un córner al segundo palo. Si tú ves esta jugada, aquí el balón lo tiene Jeremy Pino. Está rompiendo Pedro Porro al espacio. Tienes la línea de pase de Fabián en la frontal de área, que ya es un buen jugador que finaliza desde fuera. Incluso tienes la opción, si quieres arriesgar, de meterle el balón a Mikel Merino. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen cómo se ocupa esa zona de frontal de área, pero lo importante aquí es generar diferentes salidas, atacar diferentes espacios para que no se puedan defender todos estos espacios. Y fijaos aquí en esta imagen, en frontal de área tienes 3 jugadores ocupándote la frontal de área. Esta es la jugada que veíamos que Pedro Porro rompe. Al final le dan el balón a Fabián, y tú cuando llegas aquí tienes Fabián con buen golpeo, puedes incluso filtrar un pase, puedes meter un centro a los jugadores de segundo palo. Esta es la jugada que es la del gol anulado de Ferran Torres. Aquí Pedro Porro sigue con el desmarque, Fabián le filtra, ponemos un balón al segundo palo y por poquito es fuera de juego, incluso te llegan a anular un gol. Eso es un buen síntoma de que estás atacando. Tú cuando no te anulan goles, cuando no finalizas, es un síntoma de que no estás generando peligro al equipo rival. Yo creo que Arabia Saudí no supo por dónde le veían las hostias, incluso en la segunda parte, donde ya digo que España rebajó bastante el ritmo. Y aquí, pues bueno, vamos a ver un poquito de estadísticas, cositas que reafirman, ¿no?, esta superioridad de España y la diferencia con el partido del otro día. Fijaos aquí, rupturas de la línea defensiva. Baena 4 desmarques. El otro día solo Cucurella hacía desmarques de ruptura. Aquí Baena 4 desmarques. Cucurella 2 desmarques. Pedro Porro 2 desmarques. Y salen estos, pero seguramente Oyarzábal también hizo 3-4 rupturas de línea defensiva. Pero hemos visto ya 2 o 3 jugadas donde Oyarzábal también rompía el espacio. Estos son los gráficos que están tan de moda ahora en el Mundial. Fijaos, la primera parte es que es espectacular, y la segunda parte, pues, oye, mucho más calmado, en algún momentito, sobre todo cuando entran los cambios, un poquito más de revulsivo, pero la verdad que el nivel del partido fue bastante bajo, bastante tranquilo en la segunda parte. Y aquí, pues lo que os decía, ¿vale? Mirad, fijaos, España ha tenido más disparos, 17, que cualquier otro equipo en la primera mitad de un partido de la Copa Mundial de 2026. Esto es señal de que España estuvo siendo agresiva. O sea, fijaos, 3 goles, 1,87 de average de gol, o sea que lo duplicamos. 17 chutes, 5 a puerta y un 72% de posesión. Tú puedes tener un 70 o un 80% de posesión sin ningún problema. Pero si tú no tienes esa verticalidad, si tú no rompes, si tú no atacas espacios, si no pones centros, si no chutas desde frontal de área,
es muy difícil que acabes ganando un partido. Seguramente a nivel de posesión no hay mucha diferencia con la del otro día, pero a nivel de movimientos, a nivel de mapas de calor, si viéramos la de los jugadores, también habría muchísima más diferencia. Estos datos lo que nos sirven es para reafirmar ese cambio de mentalidad que ha tenido España. Y lo que nos demuestra es que de verdad este equipo está para ser favorita en un mundial y para pues, postularse eso entre las selecciones candidatas a llegar a algo, porque el partido del otro día de Cabo Verde es para apagar la tele y no seguir viendo nada. Entonces, yo si fuera Uruguay estaría preocupado, no significa que vayamos a golear a Uruguay, pero jugando así, somos un equipo, una selección que tiene que temer poco y nos tienen que temer más que otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver partido contra Uruguay, nos jugamos pasar como primeros de grupo, sobre todo empatar como mínimo para poder clasificarnos sí o sí, y a partir de aquí pues empieza el torneo del CAO y vamos a ver hasta dónde llegamos. Deja un like, deja un comentario, dime qué te pareció España, si has visto los mismos cambios que yo o si incluso apreciaste cambios que a mí se me hayan podido escapar. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.